Hola, soy Mónica y esto es tu canal de confianza Spanish My Passion, el lugar para mejorar tu español con nuestra comunidad de personas que comparten la misma pasión, el español y el desarrollo personal también. Déjame contarte algo hoy. Hay dos personas, dos estudiantes de un nuevo idioma. Ambos son mis alumnos. Una chica que se llama Kate y es americana, y un chico que se llama Hugo y es francés. No son sus nombres verdaderos, por supuesto. Cuando hablamos con Kate, siempre mezclamos dos idiomas, el polaco que Kate aprende e inglés, su idioma materno. Cuando ella, Kate, no sabe cómo decir algo en polaco, siempre me pregunta en inglés. Cuando me cuenta algo y no recuerda una palabra en polaco, la sustituye por una en inglés. Y cuando quiere tener una explicación, siempre me pregunta en inglés. Kate, cuando busca contenido en Internet para aprender, siempre lo busca con explicaciones en inglés. Hay muchos canales en YouTube donde se explica cada idioma extranjero en inglés. Es más fácil para mí, me dice siempre Kate, y no necesito tanto tiempo para entenderlo, ¿vale? Y luego está Hugo, un chico francés. Cuando Hugo habla conmigo, siempre lo hace en polaco. Y si necesita una explicación, siempre pregunta en polaco, aunque yo hablo francés y siempre puedo explicar algo en su idioma. Y cuando Hugo busca contenido para aprender este nuevo idioma para él, siempre lo busca en polaco. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Estas dos personas, Kate y Hugo, son muy simpáticas. Los dos demuestran dedicación y pasión para aprender, pero sus métodos reflejan dos caminos muy diferentes y quiero que prestes tu atención a esto. Kate busca comodidad y eficiencia, mientras que Hugo se enfrenta al desafío de la inmersión total, lo que, aunque sea más difícil, parece ofrecerle una ventaja significativa en su fluidez y comprensión. Y por eso la diferencia entre ellos es clara para mí como su profesora. No es el tiempo de aprendizaje porque ambos empezaron a aprender al mismo tiempo, más o menos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia ahora está en el nivel del idioma que tienen. Igor ahora habla bien polaco y cada semana mejora más. Habla con errores, pero no le importa porque su objetivo es comunicarse de manera nativa. Kate, no. Ella no ha tenido un gran progreso, aunque trabaja duro y eso, como puedo notar, comienza a irritarla un poco. No voy a criticar ni valorar sus métodos de aprendizaje, vas a valorarlos por ti mismo. Solo puedo decirte que como una persona que ha aprendido 4 idiomas extranjeros, sé que cuanto más inmersión yo tengo, más rápido es el aprendizaje para mí. Y nota que no digo que sea más fácil para mí. No, no es más fácil, pero es más rápido. Este contraste nos lleva a una reflexión importante sobre el aprendizaje de idiomas. Aunque la ruta más cómoda puede parecer atractiva, a menudo es la inmersión total y el entrenamiento directo con las dificultades lo que acelera nuestro crecimiento. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro tema de hoy. Quiero dejarte una última reflexión, mi reflexión personal. Sabes, en cada situación de tu vida puede ser más fácil ahora y más difícil después, o puede ser más difícil ahora y más fácil después. ¿Qué eliges tú? Elige bien, porque eso es crucial para tu futuro. Y no me refiero solo
al aprendizaje de idiomas. Me encantaría escuchar tus propias historias y experiencias con el aprendizaje de idiomas. ¿Has encontrado más efectiva la inmersión total como Igo o prefieres buscar recursos en tu idioma nativo como Kate? ¿Tienes alguna anécdota o consejo particularmente útil en tu camino de aprendizaje de un nuevo idioma? Por favor, escribe tus ideas y experiencias en los comentarios. Gracias por acompañarme en este video. Por supuesto, si te gusta este video, no olvides suscribirte a mi canal. Encontrarás mucho contenido interesante también para hablar súper rápido y súper cómodo en español en cada tema. Y encontrarás mucho contenido sobre desarrollo personal, lo que para mí como coach es mega interesante. Con placer y pasión te mostraré qué hacer para que tu vida sea mejor, llena de satisfacción y alegría. Nos vemos en el próximo episodio, en el próximo video. Que tengas un día maravilloso y lleno de español, por supuesto. Hasta luego. Chao, chao.